momento. Les dije a ustedes alguna vez que uno no es otra cosa, sino básicamente, pues, una especie de collage de todo lo que hemos considerado bueno, noble y positivo. Nos hemos armado, en todo caso, esta imagen que somos el día de hoy, ¿no? Y somos realmente eso. No hay nada nuevo debajo del cielo. Soy mezcla de emociones, actitudes, noblezas de mis padres, lo que he visto en algún maestro a quien le tengo una estima muy importante, tíos, amigos, en los cuales les he visto pues un nivel de madurez, de sofisticación, de nobleza que definitivamente he querido de alguna manera emular. Somos eso. Así que construyan para ustedes mismos un collage que sea todavía mucho más grande, mucho más dulce, mucho más bello todavía. Excelente, amigos, ¿eh? Excelente. Y ahora sí, entremos a nuestro negocio. La ortografía, ¿de acuerdo? Me parece que hemos corrido el uso de la C, la S y la Z. Confírmeme, por favor, si hemos llegado a cubrir esto, me parece, ¿cierto? ¿Sí? Nos quedamos como que... La Z no, profe. No, la Z no, profe. La Z no. Vamos, entonces entremos con violencia, ¿de acuerdo? Recordando que obviamente en el caso de la CSZ, lo que presentamos aquí son reglas que están asociadas al uso de la C con la E y al uso de la C con la I, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque es a esos niveles donde termina habiendo muchas veces confusión, porque la C delante de la E tiene el fonema de la S y la C delante de la I también tiene el fonema de la S. Y entonces puede tender un poco a confusiones. Esa es la razón de esta norma, ¿de acuerdo? Porque la C delante de la A siempre sonará el fonema de la K, ahí no hay discusión. La C delante de la O pasará lo mismo y la C delante de la U también, ¿de acuerdo? Así que ahí no hay problema con el caso de ortografía. El problema puede tener que ver con que hay condiciones, o perdón, hay consonantes que tienen un fonema S similar en los tres casos. Entonces, ahí puede generarse un poco de dificultad. Hemos visto el fonema de la C, hemos visto el fonema de la S, y ahora vamos a revisar, ¿dónde está esto? Aquí está. Vamos a revisar el fonema de la Z, ¿de acuerdo? Ahí está. Así que con su permiso, nuevamente en sentido horario, las terminaciones en asgo. Cada vez que tú escuches la palabra terminada en asgo, regularmente termina con Z. Solamente casos raros. Uno de ellos es la palabra rasgo, que se refiere a una unidad informativa, ¿sí? Un carácter. Obviamente la palabra rasgo no es una palabra que usemos recurrentemente en el diálogo, salvo que tenga que ver quizás con la idea de rasgar, ¿no? O herir o lacerar, pero rasgo normalmente como unidad informativa o como criterio, normalmente no se usa. ¿Y por qué no? Porque obedece a un campo más de corte de investigación o de ciencia, ¿de acuerdo? Y en casa, pues cuando vemos televisión, regularmente no hacemos investigaciones ni ciencia, ¿no? En casa, cuando estamos hablando con los amigos, en el barrio, estamos jugando pelota, pues nadie habla de pelazgo, ¿no? Nadie habla de eso. Entonces, son conceptos que no se asocian a la vida normal, a la vida común, a la vida regular, a la vida cotidiana. Por eso son excepciones, ¿no? Escapan a la norma. La norma está en función de las situaciones, las condiciones comunes y cotidianas. Así que las palabras que terminan en aso y que significan normalmente gran tamaño, o tal vez se usa para la idea de alabanza, o tal vez para la idea de un golpe o una vibración fuerte, esas palabras regularmente se escriben con Z, como a la palabra juegazo, ¿no? Para un gran juego, un juegazo. ¿Qué juegazo que se hizo, no? Ahí está, ¿no? O si quieres alabar a alguien por su figura, un cuerpazo, ¿no? Ahí está, con Z, ¿de acuerdo? Y si a alguien le cae en la cabeza el celular, puede ser un celularazo o un telefonazo en todo caso, ¿no? Por la idea de golpe. Las palabras terminadas en son regularmente se escriben con Z, como picazón, armazón, comezón y más son, ¿de acuerdo? Los adjetivos, palabras que señalan características, y sustantivos, ¿sí? Nombres, terminados en as, es, os, normalmente son con Z, fugaz, vejez, arroz, y es algo que habíamos conversado también, ¿de acuerdo? Cuando la palabra termina en sonido, en fonema de la S, cuando termina en eso, regularmente es una palabra que señala pluralidad, ¿no? Niños, alumnos, jóvenes, profesores, universidades, y ese final, bueno, señala pluralidad. Pero cuando el sonido
final de una palabra no señala pluralidad, regularmente estás hablando de una Z final, como la palabra arroz, como la palabra pez, como la palabra cruz, como la palabra perdiz, o un concepto pues un poco más distante, como vejez o fugaz, ¿no? Conceptos también que son sustantivos en este caso, perdón, adjetivos, y que no señalan pues pluralidad, ¿no? Vale idea. Terminaciones en iso, como caballerizo, como hizo, ¿sí? Como porqueriza, hizo isa, eso se escriben con Z. Las terminaciones en tris, como en el caso de matriz o emperatriz o obstetriz y demás, bueno, se escriben con Z final, ¿no? Y señala también, como te das cuenta, no señala pluralidad. Así que el sonido s de la parte final no señala colectivo, no puede, perdón, pluralidad, así que no puede ser una S, ¿no? Terminaciones en es y en esa, como, y que se refieren a cualidades humanas, ¿no? Como la sensatez, como la belleza, como la bajeza, esos elementos se escriben con Z. Las terminaciones de apellidos españoles, claro, los apellidos españoles, los regulares, ¿de acuerdo? Los que vienen cierta, en todo caso, tiene cierta, digamos, se le diría en todo caso cierta casta, ¿no? Cierto abolengo, cierta distancia, ¿no? Ahí estará, pues, Alcarrás, Hernández, Muñiz, Muñoz, Cairus, Fernández, Rodríguez, ¿no? Y todos esos con Z final, ¿no? Terminaciones en ansa, como bonanza y esperanza, ¿no? Labranza, gobernanza y todas esas ansas finales con Z final. Y las terminaciones en suelo o suela, ¿de acuerdo? Como en el caso de reyesuelo o Venezuela, o tal vez podría ser hombrezuelo, ¿no? O mujerzuela también, ¿no? Más o menos de esa manera. Otro, para diferenciar la J del fonema de la letra G, ¿de acuerdo? J y G, porque también confunden fonemas. En el caso de la J, por decirlo, todas las vocales que son presentadas por la J suenan igual. El fonema de la aja, jaje, jijoju. Ahí está, ¿de acuerdo? Terminadas en gero y gera, como mensajero y pasajero y extranjera, a excepción de la palabra ligero y sus derivados, ¿no? Ligero, ligereza y demás. Palabras terminadas en eje y aje, como hereje, como peaje y como viaje. Por supuesto hay excepciones, como la palabra ambajes, palabra que no usamos regularmente, y la palabra compaje, en las mismas condiciones. Entonces, nuevamente la misma idea, ¿no? Las excepciones obedecen a campos distintos, a idiomas distintos con los cuales han entrado con sus mismas reglas, y por consiguiente no son de uso regular. No son de uso regular. Palabras que comiencen por age, como ajedrez, ajeno, ajetreo, a excepción de la palabra agenda y la palabra agencia, ¿de acuerdo? Estas palabras que tienen otra procedencia, ¿de acuerdo? Más asociada a la parte comercial. Comienzos en eje, como ejecutar, ejercicio y otros casos más. Las palabras que terminan, dice, en gería, aunque realmente esta regla no es muy correcta. ¿Y sabes por qué no es muy correcta? Porque en este caso la regla es la raíz. La regla aquí es la raíz. La palabra brujería se escribe con J porque deriva de la palabra brujo, bruja. La palabra relojería se escribe con J porque deriva de la palabra reloj. Y la palabra reloj se escribe con J, pues por consiguiente la derivación también lo tiene. Recuerda eso siempre, ¿de acuerdo? Las palabras derivadas conservan rasgos de la palabra primitiva, siempre será así. Y más bien en este caso, la terminación no es gería, la terminación es hería, ¿no? Ero, era, de función, ¿te acuerdas? Relojero, relojera, morfema, derivativo de función o de labor. Verbos determinados en gear, ¿no? Aunque aquí la misma idea va, la terminación aquí es ar, como en homenaje, homenajear. De forcejear, bueno, forcejear es la palabra, ¿no? De fuerza, forcejear, ¿no? Ahí está. Entonces aquí la idea sería ejear, ¿no? Más que nada. Los verbos personalizados, o sea, conjugados, en los cuales entran los sonidos G y J, ¿de acuerdo? Los sonidos, fonemas, cuando el verbo original no haya tenido una letra G ni una letra J. Así que en este caso deben ser fonemas, el de la aja con la E y el de la aja con la I. Cuando sienten el sonido
y sabes que la palabra original, el verbo en infinitivo, no tuvo ni la G ni la J, sabes que se debe de usar una letra J. Así que de la palabra decir, que no presenta G ni J, verbo en infinitivo, surge la palabra dije. Y como tengo el sonido de la G, el sonido de la aja, requiero la letra J. Profe, y si fuese dijo, también. ¿Por qué no puede ser con G, con la letra G? Porque si pongo la letra G delante de la O, ya no suena G, suena go, y sería digo. Ahí sería digo, ¿no? Ahí va, de conducir. Necesito la conjugada que suene G, que tenga fonema G. Bueno, como no hay aquí letra G ni J, sé que la derivación debe tener una J. Lo mismo para traer y trajiste. Las voces ja, jo, ju siempre llevarán J, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay un ja con la letra G, no hay un jo con la letra G, no hay un ju con la letra G, porque esas letras sonarían ga, go, gu, ¿de acuerdo? Así que la única posibilidad de confusión es definitivamente con la letra G delante de la E y de la I. Y por ese motivo, en este caso de estas reglas, ustedes se van a dar cuenta de que todas tienen que ver con la G delante de la E o la G delante de la I. Todas ellas. Porque delante de A o U, el sonido de la G siempre será ga, go, gu, y ahí no hay discusión. Pues. Ahí no tenemos nada que discutir. No confundiría la palabra gota poniéndola con J. No podría. No se podría. Entonces, ahí va el caso de la letra G. Aunque pensándolo bien y recordando un poco, un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Permítame, voy a poner un momento de silencio. Muchas gracias por su paciencia, ¿sí? Una emergencia brevísima, nada más de corte aquí, sí, familiar. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí va la idea. A ver. Aquí le estaba comentando. Ah, sí. No sé si ustedes hayan tenido algún problema durante su época de inicial o de infancia, ¿de acuerdo? Pero yo recuerdo mucho, hago siempre mi remember, en todo caso, hago mi reflexión y trato de pensar un poco más cómo era mi infancia. Y yo recuerdo que era pésimo para la ortografía, pésimo, así, declarado para la ortografía. Me acuerdo que confundía la H con la X y no entiendo por qué. Ahora de adulto lo pienso y realmente no entendía bien las razones, pero hurgando, investigando un poco, llegó a un punto en que tal vez el problema del autismo no sea tan raro realmente entre nosotros, y más bien lo normal sea lo raro en todo esto. No sé, estoy todavía en mis discusiones conmigo mismo, pero yo recuerdo mucho que los confundía bastante y no tenía solución, y no entendía por qué lo hacía. Yo me imagino que tiene que ver un poco con eso. Así que hay muchas ocasiones en las cuales estamos pues imbuidos con ciertas debilidades, limitaciones, maneras distintas de procesar, porque es eso, el autismo es una forma distinta de procesar. Así que eso obligaría pues a tener otro tipo de habilidades, tal vez, ¿no? Y tener dificultades en ciertas áreas. Pero vamos, respecto de la G y la E, G delante de engene, engeni, engeno, engenu, como en generoso, genital, genoma y genuino. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Prefijos, como es geo, ¿sí? Del griego, legi, de leyes, ¿de acuerdo? Legis, asociado a las leyes, y geología, respecto de tierra, legítimo y legislar como ejemplos, ¿de acuerdo? ¿Sí me escuchan, cierto? ¿Sí me escuchan? Sí, pero Sí, profesor, profe. Profe. Excelente, muchas gracias. Excelente, mis amigos. Palabras terminadas en gésimo y en gesimal, como en vigésimo, trigésimo, cuadragésimo o trigesimal, sexagesimal y demás. Verbos terminados en ger, en gir, como escoger y fingir, a excepción del verbo tejer, que viene de la palabra tejido, ¿de acuerdo?
el verbo crujir, el verbo grujir y el verbo bujir. Estos verbos, por supuesto, están asociados, muy asociados a las onomatopeyas. Surgen fundamentalmente por onomatopeya. Así que la intención es repetir el sonido de la aja. Y la mejor manera de hacerlo en ese caso ha sido la J. ¿De acuerdo? A ver, ahora, aquí hay algo interesante. ¿De acuerdo? La palabra escoger, ¿sí? Se escribe con G. Pero si yo quiero conjugar y uso la palabra escojo, ya no usaré G, usaré J. Escoja también ha de ser con J, ¿sí? Pero si digo escogiste, eso sí será con G, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la G delante de la I, con el sonido de la aja, sí funciona, pero la G delante de la A o de la U, con el sonido de la aja, no funciona. Si hubiese puesto G delante de la O, sería escogo. Así que para que suene la aja, delante de A o U, debe ser con J. Las voces ja, jo, ju necesitan una J. No funcionan con la G. Otro. Palabras que contengan el término higiena, higieno y también geno, como en indígena, como en oxígeno, como en hidrógeno, a excepción de la palabra ajeno, ¿de acuerdo? Y sus derivadas, ¿no? Ajenos, ajenas y demás. Palabras que contengan las terminaciones gional, gionario, gioso, gia, gio, gion, como regional, contagioso, magia, prodigio, región, religioso y otros más. ¿De acuerdo? Verbos terminados en giar, como desprestigiar, contagiar, elogiar. ¿De acuerdo? O sonidos que pueden ser ges, gen, gest, como en el caso de gesto, como en el caso de gentil, o como en el caso de gestión, ¿no? Ahí va. A excepción de la palabra majestad, ¿no? El sonido aquí es ges también, ¿no? Ahí está. Pero en este caso ya no va al inicio tampoco. Verbos terminados en gerar, como exagerar, refrigerar, aligerar, a excepción de la palabra arregerar, que yo estoy seguro que tú no has usado por lo menos en este año, y la palabra desquigerar, que yo estoy convencido que tú no, ni siquiera conoces, ¿de acuerdo? Así que digamos que son conceptos que siempre son excepciones porque realmente pues no son parte de la regularidad, decimos, ¿no? No son parte de lo cotidiano. Las palabras con G sonora, esto es la haga, delante de la E y la I, siempre serán precedidas de la U, como en el caso de ge, la haga, y gui, la haga, ¿de acuerdo? Otro, para diferenciar la Y de la doble L. La Y, cuando las formas verbales cuyos infinitivos no tengan Y ni doble L. Esta regla es exactamente la misma que esta, solamente que con sonidos y consonantes diferentes, ¿de acuerdo? En el caso de la J, si necesitábamos la palabra conjugada, o verbo personalizado, con el sonido de G o G, lo hacíamos con la J. Si es que la palabra en infinitivo no tenía G o J original. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Si la forma verbal infinitiva no tiene ni la letra Y ni el dígrafo doble L, entonces usará Y, el sonido de la Y, con la letra, la consonante Y. Así que de la palabra caer, que no presenta en este infinitivo ni Y ni doble L, surge la palabra cayó con Y. De la palabra contribuir, surge la palabra contribuyó con Y, ¿de acuerdo? De atribuir, atribuyó con Y también, ¿de acuerdo? Después de ad y del prefijo des, como en adyacente y desyemar, aunque tal vez la regla no sea muy bien aquí, ¿no? ¿Por qué no? Porque uso la Y aquí porque la raíz de la palabra es yacer, y yacer es con Y, no con doble L. Así que las derivaciones deben también contenerla. Y la palabra desyemar surge de la palabra yema, como ya tú te has dado cuenta. Y tú sabes que la palabra yema usa Y, ¿de acuerdo? Así que la derivada también debe de tenerlo. Después de los prefijos dis y sub, ¿no? Aquí en disyuntivo y subyacente. Y aquí, por supuesto, la regla, ¿no? De yacer
y yacer es con Y, así que la derivación también tiene que tenerlo. Sílabas, como en el caso de yer o yek, como en el caso de trayecto, y, o en el caso de ayer, ¿no? Ahí va la sílaba. Se escribe también los plurales de las palabras en Y usando la Y. De buey, bueyes. De rey, reyes. De ley, leyes. ¿Y por qué eso? Porque la consonante Y, si bien es cierto, suena como una I cuando va en posición final, si amplío una sílaba más, ya actúa como consonante, porque es una consonante, ¿no? Así que me permite el uso de la consonante, de su actividad de consonante. Pero si quiero que el sonido de la Y, que es una letra, en este caso, una consonante, actúe como vocal, entonces ya no puede seguir siendo Y, deberá pasar a I. A ver, ponga eso en limpio, profe. Así, ¿no? En este caso, miren, ve. Ustedes saben que aquí esto es mar y aquí puedo poner cielo. Y si los quiero juntar a los dos, usaré un copulativo. Ahí está. Eso es mar y cielo, ¿de acuerdo? Juntos. Este es un copulativo. Como está aislado, también funciona en el valor de una I, ¿de acuerdo? Pero es una consonante, eso es indiscutible, ¿de acuerdo? Esto es una conjunción copulativa, ¿de acuerdo? Ahora, si lo junto en una sola expresión, tendré la palabra mar, tendría esto. Si lo junto sin cambiar nada, tendría esto. Mar y cielo, en una sola palabra. Pero esta Y ya no funciona como consonante, ¿te das cuenta? No actúa como consonante, porque no presenta ninguna sílaba, ¿de acuerdo? No actúa como consonante. No sería frontera silábica ni prenuclear ni postnuclear. Por lo tanto, según la norma, entonces cambiamos a esta consonante Y por su equivalente vocálico. Y ahora sí tenemos ya una sílaba. Maricielo, tenemos sílaba. Se cumple la norma, ahora sí, ¿de acuerdo? Pero en este caso, de bueyes, en el caso de bueyes y de reyes, la Y, que originalmente actuaba como si fuese una I, porque aquí hay un triptongo en buey, bueno, actúa ahora como consonante y es cabeza de sílaba, ¿no? Es frontera silábica prenuclear, ¿sí? Ahí va. Y el sonido vocálico como conjunción Y al final de la palabra Pedro y Juan, por ejemplo, como si fuera una conjunción, o al final de rey y buey, ¿de acuerdo? Ahí va. La doble L, verbos terminados en ellar, en hillar, en huyar, en huyir, se escribirán con doble L. Ahí estará atropellar, acribillar, apabullar, bullir, ¿no? Ahí está. Y sus derivadas también, por supuesto, ¿no? Palabras que proceden de términos latinos, ¿sí? Que presentaban los encuentros consonánticos CL, como en clamare, o FL, como en el caso de flaman, o PL, como en el caso de pluvian, ¿no? Y de ahí justamente esta consonante oclusiva se ha lateralizado y se ha hecho L, y tenemos la palabra llamar. La palabra fricativa se ha lateralizado y se ha hecho la palabra llama, ¿no? Por supuesto, se ha elidido la consonante N y aquí se ha elidido la vocal E, ¿no? Y en el caso de pluvian, esta oclusión de la P bilabial se ha lateralizado y se ha hecho lluvia y se ha suprimido la M por elisión. Y aquí tenemos dos procesos de construcción, ¿no? La lateralización, ¿sí? de un fonema y la elisión de un fonema, ¿no? Y tenemos la razón justamente para el uso de la doble L. Así que la doble L, en muchos casos, cumple la función también de señalar, digamos, la raíz original, ¿no? Señala la raíz de partida, la procedencia, ¿de acuerdo? Interesante esto, ¿no? Justamente por ese motivo es que hay coincidencia homográfica entre llama del auquénido y llama de fuego. Se escriben exactamente iguales por su origen en todo caso,
pero significados abiertamente distintos porque tienen procedencias diferentes también, ¿no? Después de fa, fo, fu, como en falla, folleto, fullería, ¿de acuerdo? Palabras terminadas en illo, en illa, como arcilla, como morcillo, como palillo, como novillo, y todos los diminutivos también que se pueden manejar con la illa, illo, ¿de acuerdo? Chiquilla, chiquillo, ¿sí? Ahí va. Terminaciones en aye, en elle, como en calle, como en melle, como querella, a excepción de la palabra Popeye. Claramente la palabra Popeye es una palabra que tiene otra procedencia, ¿de acuerdo? Otro origen, y viene con sus normas. Pompeya, Algunos profe. homófonos, perdón. Pompeya. Pompeya, la misma idea, el origen también, ¿no? No es castellano, es de origen griego, me parece, así que mantiene también la Y, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que salta de la norma, ¿no? Sale de la norma. ¿Por qué sale de la norma? Porque tiene otra procedencia. Así que ustedes hurguen más o menos el posible punto de partida, la procedencia. Si es común, es cotidiano, respetará la norma. Si no es común, no es cotidiano, obedece a otra lengua, tiene otro origen, se usa en la ciencia, en algún campo en específico, obviamente no es de uso cotidiano, no estará de acuerdo con la norma. Deberá ser regularmente una excepción. Y miren esto, algunos homófonos para considerar, ¿de acuerdo? La palabra ajito y agito, uno de ajos, diminutivo, y el otro del verbo agitar, ¿no? Aquí, ingerir e ingerir. Si es con G, es para comer. Si es con J, es entremeterse en algún asunto, ¿de acuerdo? Gira con G y gira con J. Gira con G, viaje, periplo. Gira con J, banquete, ¿sí? Ahí está, merienda campestre. Con B y V, por supuesto, hay más. Aquí está, por supuesto, votar y votar. Cada 5 años nosotros tenemos que votar, aunque tal vez nos convendría votar a algunos políticos. Pero bueno, ahí va, votar y votar, ¿de acuerdo? Miren, vaya, vaya, vaya. Vaya, V y Y del verbo ir. Vaya, B y Y, fruta. Y vaya, V y doble L, anuncio publicitario, cartel. ¿De acuerdo? Así que si digo vayas con esta expresión, vayas donde vayas, equivaldrá a donde quiera que vayas. Si digo vaya con esta expresión, vayas donde vayas, quiere decir fruta en todas partes. Y si digo vaya donde quiera que vayas, estaré diciendo que hay anuncios publicitarios por todo sitio, ¿no? Ahí va. Otro, hierba y hierba. Por supuesto, el primero es arbusto, planta pequeña. Y el segundo del verbo hervir. Vamos, ¿no? Cabe y cabe. El primero, flexión de caber, ¿no? El segundo, flexión de cavar, ¿no? Ahí está. Otro, revelar con B, esto es sublevarse, ¿sí? De ahí la palabra rebelión o la palabra rebelde, ¿no? Mantiene la raíz con B, rebelde. Y la palabra revelar, que es quitar el velo. Esto es descubrir, mostrar, ¿no? Eso es revelar. Otro, bote y bote. Bueno, este bote del verbo botar. Este bote, barco pequeño. Y también, por supuesto, conjugación del verbo botar, ¿no? Esto será bote, la basura, ¿no? Ahí está. Tubo y tubo, por supuesto, el primero de ellos es una pieza hueca, un conducto. El segundo de ellos, flexión del verbo tener, ¿no? Ahí está, en pretérito, por supuesto. Bienes y bienes, el primero, capital, bienes con B, capital, riqueza, propiedades, hacienda. El segundo bienes, por supuesto, es flexión del verbo venir, ¿de acuerdo? Vacilo con B, microbio, y vacilo con V, flexión del verbo vacilar. Y ojo que este verbo vacilar significa dudar, hesitar, ¿sí? Ahí está. No estar muy seguro de algo, eso es vacilar. Vallenato, con B, por supuesto, el hijo de la ballena, indiscutible, ¿de acuerdo? El crío de la ballena, vallenato.
El crío del cuervo, corbato. El crío del jabalí, jabato. ¿De acuerdo? Y vallenato con V es el género musical, ¿de acuerdo? De origen colombiano. Como dice, siguiendo al binomio de oro. ¿Cómo hago, compañero, para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intento, sus recuerdos siempre habitan en mi mente. ¡As! Y nos cortamos las venas. Otro, varón con B, título nobiliario, ¿de acuerdo? Varón con V, bueno, sexo masculino, ¿no? Ahí está, macho. Bello con B, adjetivo de belleza, bello con V, pelo, ¿no? Pelo del cuerpo. Bazar con B, poner base, bazar, bueno, con S, ¿no? Bazar con Z, tienda, comercio, negocio, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Excelente, excelente. Ahí está, con la Y y la doble L, ¿de acuerdo? Maya, o una civilización, o un tejido. Callo, o es del verbo caer, ¿te acuerdas? Verbo que no tiene el sonido de la letra Y ni la doble L. Si requiere el fonema de la Y, será con la Y, no con la doble L. Y cayó, del verbo callar. Aquí sí presenta la doble L, así que la derivación también debe de tener, o la flexión, ¿no? También debe de tener. Callado, esto es palo del pastor, bastón del pastor, ese palo curvo, ¿de acuerdo? Callado, del verbo silencioso, silente. Haya, haya, y hay un haya más todavía. Pongamos aquí este otra haya. Aquí está. Aquí está. Haya. El primer haya es sinónimo de esclava o sierva. Claro, sierva con S, ¿no? Ahí está. Sierva con S. Ahí está. ¿Sí? Haya o sierva. El segundo haya es flexión del verbo haber. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estaría actuando como un verbo auxiliar. Lo que quiere decir que este verbo necesita otro en participio para que pueda funcionar como un verbo compuesto. Haya estudiado, haya comprado, haya salido, haya venido, haya, bueno, ¿no? Mientras que el otro es una flexión del imperativo del verbo hallar, es una orden, ¿no? Haya el valor de X. Aquí está, este de aquí es, ¿no? Raya y raya, la primera, por supuesto, haz de luz, línea de luz, flexión del verbo rayar, que significa hacer una línea, ¿sí? Así que raya y línea son sinónimos, raya con Y, por supuesto. El segundo caso, la palabra raya con doble L es sinónimo de desmenuzar, ¿de acuerdo? Reducir a fibras finas, eso es rayar. Así que en este caso raya es la acción del verbo, rayar, ¿de acuerdo? Desmenuzar, lo que sea, ¿no? Queso, zanahorias, qué sé yo. Otro, callo y callo. El primer caso, isla arenosa, ¿de acuerdo? Es un callo. En el otro caso, es una dureza producida en la piel, ¿de acuerdo? Vaya y vaya. Aunque esta vaya también la habíamos visto también como B también, me parece, ¿no? Sí, también como B. Puede ser vaya con B y también puede ser vaya y vaya, en este caso de Y y doble L. Vaya con Y, flexión del verbo ir. Nuevamente, debe ser, me puede servir para trabajar un verbo simple o un verbo compuesto también, ¿no? Vaya estudiando sería un verbo perifrásico ya, ¿no? Y vaya, sustantivo, cartelera, aviso publicitario y demás. Abollar con Y y abollar con doble L. ¿Qué es abollar con Y? Viene de la palabra boya. Y boya es esa pieza que flota en el mar, ¿no? Esa es una boya. Así que abollar es sinónimo de flotar. Mientras que abollar con doble L viene de la palabra bollo. Y bollo es una pieza, digamos así, de harina, hecho más o menos como pan, que es hecho apretado en sí mismo, ¿no? Ahí es. Un tanto ajustado, apretado. Ahora, te pregunto, cuando decimos que el auto quedó abollado, ¿con Y o con doble L? ¿Qué dices?
Doble Con L. doble L, digo yo, profe. Excelente. Doble L. Así Doble es. L. Claro, Doble L. el carro ha ido y ha impactado y se ha apretado, se ha hecho un bollo, es la idea, ¿no? Abollado, ¿no? Ahí está, abollado. Buena, ¿no? Buena. Arroyo y arroyo. Arroyo con Y, caudal corto del agua, ¿sí? Una especie de, un pequeño afluente, ¿no? Y arroyo con doble L, flexión del verbo arrollar, que es sinónimo de atropellar también, ¿no? Ahí está. Rayo, la misma idea, línea de luz, así que esto es una chispa eléctrica. Rayo, la misma idea, es un utensilio. Así que este rayo es sinónimo de rayador. Y ese rayador, por supuesto, tiene esta raíz, ¿no? Excelente. Bueno, un poco respecto de el origen del español. Voy a manejar esto primero. Aquí está. Aquí está. Tutun, tutun. Aquí está. Acabo de descargarlo. Aquí está. Este de aquí es. Necesito esta idea brevísima primero para hablar de esta primera parte, a ver, ¿sí? Que se me ha escapado al documento. Ahí está. Ahí está. Historia del español. Tutun, tutun. Ahí está. A ver, aquí, ¿de acuerdo? Ahí está. Los rasgos prerromanos, antes de la llegada latina a la península, ¿sí? A la península ibérica, ya habían presentes civilizaciones, culturas, grupos humanos, ¿de acuerdo? Que han sido denominadas, pues, lenguas, sus lenguas han sido denominadas prelatinas, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas tú? El lenguaje es universal, donde hay un ser humano hay una lengua, ¿de acuerdo? Y en ese espacio ya, pues, en la península ibérica, ya estaban los íberos, los celtas, los vascos, los púnico-fenicios, los tartesios y los celtíberos. Ya estaban presentes ahí. Por supuesto, el vasco es la única lengua que ha permitido prácticamente casi inalterable, la que ha pervivido en la historia. Las demás desaparecieron cuando llega el latín romano y se mezcla para surgir luego lo que sería el romance. El vasco es el único que persistió y eso obedece, según estudios, pues a la geografía del lugar, un tanto menos accesible la zona vasca y por ese motivo permanecieron prácticamente casi aislados, ¿no? Durante esa época. Bueno, hacia el 218 a.C. se origina pues la invasión de los romanos justamente a esta zona, ¿de acuerdo? Mezclando su latín vulgar con la lengua de la zona y surgiendo pues con el tiempo lo que vendría a ser pues una especie de mezcla entre el latín y esos idiomas, ¿de acuerdo? Esas lenguas. En el siglo III a.C., bueno, la invasión romana va a tener ese efecto con su latín vulgar, ¿de acuerdo? El latín del pueblo, el latín popular, ¿de acuerdo? Hacia el año 711, y esto sí ya es, puedo presentarlo aquí a modo de esquema, ¿sí? Hacia el 711, siglo VII, después de Cristo, van a llegar los musulmanes, ¿sí? Los árabes musulmanes, y van a tomar dominio de la península aproximadamente, bueno, poco más de 700 años, poco más de 7 siglos, ¿de acuerdo? Dejando pues en la península su cultura, su música, su arte y también sus letras, ¿de acuerdo? Así se han agregado por asunto de por asunto de préstamo lingüístico palabras que tienen la marca clara del árabe musulmán, ¿no? Alcalde, almirante, albañil, alférez, alcahuete, alcaide, y también, por supuesto, términos usados en medidas, como es la palabra arroba. Términos matemáticos, como es la palabra álgebra, ¿no? Ahí va. Hacia el siglo XI va a surgir ya ahora el castellano, ya, de la mezcla de ese latín con esas lenguas íberas, ¿de acuerdo? Y también con la presencia, por supuesto, del musulmán, del árabe, va a surgir una lengua, ¿sí? Llamada, bueno, el conjunto de las lenguas llamadas romances, una de ellas que sería el castellano, y que aparecería ahora redactada en unos documentos llamadas glosas. Estas glosas son textos pequeños, breves, pero donde ya se hace presente, pues,
una lengua distinta del cantabrio, del fenicio, del celtíbero y distinta también del latín. Una mezcla que surge de esas dos al que se ha llamado romance castellano, ¿de acuerdo? Ahí va, ¿no? Y esto va a surgir pues en el Alto Ebro, en la zona del Ebro, en el sudeste de Cantabria. De ahí justamente que se hable del cantábrico como una especie de base de lo que sería el castellano, ¿no? El latín vulgar y el cantábrico, ¿no? Hacia el siglo XII va a triunfar el castellano en una obra fantástica, El cantar del mío Cid Campeador. ¿Tú te acuerdas que el siglo XII está comprendido dentro de lo que sería el medioevo? Y es justamente durante la época del medioevo que va a surgir pues, los cantares de gesta. Este es uno de ellos. El primero de las letras castellanas, ¿de acuerdo? El primer cantar de gesta de las letras castellanas. No es la primera producción castellana, ya se han dado antes en las glosas. Hay un grupo de ellas llamadas las glosas emilianenses, son de las más antiguas que hay, ¿de acuerdo? Perdón, pero ya antes de las glosas ya había letra en la península y las primeras letras en la península realmente no fueron castellanas, fueron más bien árabes, en lo que se llaman las jarchas mozárabes, ¿de acuerdo? Ya habían aparecido ya. Hacia el siglo XIII se va a oficializar el castellano de la mano del rey Alfonso X, apodado el Sabio, ¿de acuerdo? Quien va a usar el castellano como lengua oficial, o sea, como idioma, en la intención de usarlas para la administración del poder y también para la educación de la nación. Hacia el siglo XV se oficializa definitivamente el poderío de los reyes, en todo caso, y con ello también, por supuesto, la importancia del español, ¿de acuerdo? Con la presencia de las casas de Castilla y Aragón, dos naciones que se hacen prácticamente, en este caso, en lo que sería el matrimonio de los reyes católicos. Hacia 1492, Colón llega a América por error, por descuido tal vez, pero más allá de eso, la llegada a América significaría pues una especie de oportunidad para incrementar, ¿no? Los nombres, las palabras, las lenguas, ¿de acuerdo? Para enriquecer el castellano. Y en ese sentido su dinámica ha sido muy interesante, ¿no? Porque ha ido aceptando y agregando, creciendo más y creciendo más, haciéndose una especie de, de glotón en todo caso, insaciable, ¿no? Si le ponemos más, aumenta más y no se detiene. Y producto de esa salida de España hacia sus colonias y en la intención de pervivir, de cuidar de que no se vaya a, en todo caso, a dañar, ¿sí?, la lengua, surge pues de Helio Antonio de Nebrija la primera gramática castellana, ¿de acuerdo? Que es un compendio en todo caso de la normativa, ¿de acuerdo? Que ya había en ese momento. Así que Helio realmente no crea normativa. Su mérito es haberla compendiado en la primera gramática castellana. Hacia el siglo XVI y XVII, mientras se daba en Europa, toda Europa, lo que era el Renacimiento y el humanismo, bueno, en España se estaba dando el siglo de oro español o la edad de oro, ¿de acuerdo? La época de las letras más altas que se da en España ha sido entre mediados del XVI y mediados del siglo XVII. Ahí, por supuesto, va a estar el Quijote de la Mancha, ¿de acuerdo? Ahí va a estar el Quijote de la Mancha. Hacia el siglo XVIII se va a fundar la Real Academia Española de la Lengua, ¿sí? Esto es a inicios, 1713, y desde ahí hasta este momento ya se habrán publicado ya 23 ediciones del diccionario. Esperamos la 24 ya, ¿no? Hacia el siglo XIX surge la Academia Peruana de la Lengua, fundada por supuesto por Ricardo Palma Soriano hacia 1887, hacia fines del XIX. Y durante esa época también van a aparecer dos personajes importantes, ¿sí? Ahí va a aparecer Andrés Bello, ¿sí?, el venezolano, y el colombiano Rufino José Cuervo, quienes juntos van a publicar lo que sea la primera gramática de la lengua castellana para la zona latinoamericana, ¿sí? Así que eso es importante,
¿sí? Eso es muy importante para el caso de los latinoamericanos. No se ha vuelto a hacer un esfuerzo de esa grandeza, ¿sí? Así que lo único que nos queda para consulta es ese documento y fragmento, por supuesto, de distintas obras. Hacia el siglo XX, ¿sí? Aparece el movimiento entendido como el movimiento estructuralista, ¿de acuerdo? La teoría estructuralista aparece y el máximo difusor y representante líder, el maestro en ese caso, era el maestro Ferdinand de Saussure, ¿de acuerdo? Quien va a proponer, entre otras cosas, sus dicotomías. Una de ellas, ¿te acuerdas? Era la mutabilidad y la inmutabilidad de la lengua en función de la diacronía y la sincronía, ¿no? En función de eso. También va a aparecer en ese momento, por supuesto, Roman Jakobson, ¿sí? Con su teoría de la comunicación. Va a aparecer Charles Vallee, va a aparecer André Martinat, y te acuerdas tú de su doble articulación, ¿cierto? Una a nivel de morfemas y la segunda a nivel de fonemas. Y el norteamericano Leonard Bloomfield también aportando también a la teoría de la comunicación, ¿de acuerdo? Y por supuesto otros más. Hacia fines del siglo XX va a aparecer la gramática generativa, de la mano del que todavía vive, que es el norteamericano Noam Chomsky, ¿de acuerdo? Quien propone en su teoría que el ser humano nace con la capacidad. Él propone la idea de la teoría innatista del lenguaje. Nacemos con el poder de hacer una lengua, ¿de acuerdo? Y entre sus elementos, en todo caso, sus componentes de estudio, tenemos el componente sintáctico, el semántico, el fonético y el fonológico, ¿de acuerdo? En el caso de los préstamos, decíamos que eran préstamos lingüísticos si es que se adaptaban a la norma que los recibía, ¿de acuerdo? Así que adecuaban su norma a la norma castellana. Si terminaba con R, bueno, y era paroxítona, hay que tildarla y la tildábamos según la norma castellana. Si terminaba con vocal y tenía acentuación en la penúltima sílaba, no la tildábamos porque para nosotros era una palabra grave y según la norma nuestra no llevan tilde. Así que si se adecuan a nuestra norma, préstamos. Si no se adecuan, son extranjerismos, ¿de acuerdo? Y tenemos préstamos galos o franceses, anglos o ingleses, americanismos que funcionan muy bien como préstamos, y se dice americanismo porque vienen de lenguas americanas, como el quechua, el azteca de Centroamérica, el caribe de Centroamérica y el guaraní de Sudamérica, ¿de acuerdo? Ejemplos de ese francés, ¿sí? De esos préstamos franceses: coqueta, chaqueta, corsé, chalé. Nota que tienen tilde. Bueno, son palabras agudas. Nuestra norma sugiere tilde, ¿de acuerdo? Y esto no es carne, esto es carné, ¿no? Esto es carné para un documento. Tilde en la E por agudo. Esa es, digamos, la adecuación, ¿de acuerdo? Para el caso de los galos. Y aquí tenemos, miren, en los anglos: fútbol, folclore, béisbol, boxeo, mucho de deporte definitivamente, ¿no? En el caso de el quechua, tengo yapa, cóndor, mote, locro, choclo, vicuña, quinoa, conceptos asociados a la zona, por supuesto, de acuerdo, por comida o por animales, ¿no? Ahí está. En el azteca tengo cacahuate, camote, tomate, coyote, aguacate y todos los T finales. Bueno, es una marca común en el caso del azteca, ¿de acuerdo? Mire para Caribe: colibrí, tiburón, caimán, maíz, maní, huracán. Todos son conceptos asociados a la zona, a la región. Tiburón es un escualo propio de Centroamérica, huracán es un fenómeno propio de Centroamérica, caimán es un animal propio de Centroamérica, así que son conceptos asociados, digamos, ahí por la región. Pero hay algo más que los asocia, y tú te has dado cuenta: colibrí, tiburón, caimán, maíz, maní, huracán. ¿En qué coinciden todos esos conceptos? Dímelo, por favor. Son agudas. Así es, maestro. Mire usted esto, la tendencia en el Caribe: colibrí, aguda; tiburón, aguda; caimán, aguda; maíz, aguda; maní, aguda; huracán, aguda. Ahora, miren por oposición o por contraste, en el caso del quechua: yapa, grave; cóndor, grave; mote, grave; locro, grave; choclo, vicuña, quinoa. Nuestra tendencia en nuestro castellano o nuestro dialecto peruano
siempre, siempre, siempre tiende a las graves o llanas. Y tal vez, esto no es estudio propiamente, tal vez, ¿sí? Tenga que ver justamente con el subestrato quechua, con el aporte quechua, ¿de acuerdo? Tal vez, tal vez. En el caso del guaraní, mire usted, mandioca y este uso de este diptongo ascendente, igual que tapioca. Entonces, hay marcas que más o menos uno puede ir rastreando, pero claro, necesitaríamos un estudio mucho más amplio, ¿no? Y sería fantástico eso. Y los extranjerismos, como decíamos en este caso, la palabra déjà vu, como está escrita aquí, tiene una tilde en la E y otra inversa en la A. Esto, por supuesto, no es norma nuestra definitivamente. Esto es extranjero. Si esta palabra la leo como castellano, tendría que decir elite. Esto sería elite, pero ninguno de nosotros lee elite. Leemos elite. La E se suprime. Hacemos acento en la I, elite, de esa manera. Eso es norma extranjera. ¿De acuerdo? Aquí, nadie dice gourmet. Decimos gourmet. Casi desaparece la O, solamente queda la U. Cuando es un diptongo descendente, por norma debe sonar más fuerte la O que la U. Pero en este caso, porque viene de una norma distinta, lo leemos gourmet, ¿no? Lo leemos gourmet. Aquí, nadie lee aquí email, nadie lee email, leemos email. Email, no hay una E a esta altura, pero lo leemos así. ¿Por qué? Por extranjerismo. Y nadie lee disquete. Se dice normalmente disquete. No, es la palabra disquete. ¿Por qué motivo? Por extranjerismo. ¿Y quién de ustedes dice DVD cuando pide un disco de ese tipo? A ver, DVD. decimos DVD. Ni siquiera decimos DVD, que también sería un error. Decimos DVD. ¿Por qué? Porque usamos el sonido extranjero para estas siglas. A eso llamamos justamente DVD. extranjerismo, ¿cierto? Decimos extranjerismo. Y gracias. Y ahora entremos con violencia a desarrollar esa ficha de trabajo. No se caigan todavía. No se caigan todavía. A ver, a ver. Aquí está. Vamos, amigos. Y esto va a ser violento, ¿ya? Esto va a ser violento. A ver, ahí está. Pregunta Number Hook, pensando en el quechua. Number Hook, pueblos de la península ibérica antes de la llegada de los romanos. De la península ibérica y antes de la llegada de los romanos. Ahí, a ver, amigos. La E, profe. Ahí. Ahí. La E, ¿cierto? La E, excelente. Miren, la respuesta en este caso, ¿dónde está mi cursor? Acá está, se desapareció mi cursor. Se está lentejeando, a ver. La respuesta es la clave enfermo, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo es la clave enfermo? Bueno, aquí se descarta fácil, ¿de acuerdo? Porque los francos no son de la península ibérica, los godos tampoco. Tampoco lo son los germanos ni los árabes. No son los rumanos parte de la península, ni tampoco los teutones, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que ni árabes ni musulmanes, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Excelente. Otro, a ver. 2. Marca la oración que no presente error en el uso de la grafía. A ver. No hay error en uso de grafía. Tengo mi resaltador. Cuando usas la frase has mostrado, sabes que ese has La es D. del verbo haber. Así que debe ser con S, no con Z. Dedo. No yerres, correcto. Errar, yerres. Correcto la conjugación. No es más, correcto, valiente, el que es más grosero, muy bien la palabra, sino el que asume, muy bien la palabra asumir con S, el reto con hidalguía y efectivamente hidalguía se escribe con H. La respuesta es la clave dedo. Ahí está, ¿de acuerdo? Pero antes de pasar, errores. A ver, en el caso de la clave vaca, ves, eso es con S, ¿de acuerdo? Del verbo ver, ¿de acuerdo? A ver, listo, capacidades correcto, actitud correcto, listo. Casa, a ver, la palabra irreverencia, ¿no? Porque reverencia viene de la palabra reverente y eso es con V.
Y otro aquí en la clave de enfermo en la palabra capaz. ¿Sí? A ver, ahí está, ¿no? Así es, ¿no? La palabra capaz. Eso es con Z. 3. El Perú es un país multilingüe. Es decir, un territorio donde se hablan muchas lenguas, además del castellano. Hay dos grandes grupos de lenguas originarias, las andinas y las amazónicas. Considerando la información anterior, seleccione la alternativa que presenta solo lenguas que no son amerindias del Perú. Y la respuesta para esto, efectivamente, Cristian, es la clave dedo. Así es, Luis, ¿de acuerdo? Ahí está, maestro, la clave dedo. Estos son el taíno centroamericano, el nahuatl centroamericano y el guaraní sudamericano, ¿no? Ahí está. ¿De qué país es el guaraní? ¿Te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? Paraguay. Ecuador. Ah, maestro. El equipo guaraní, ¿sí? Los guaraníes. Es Uruguay, maestro. Así es Uruguay, profe. Uruguay, Uruguay. Así es, maestro. Bien, a Cristian, bien, compañeros. ¿Ah? Excelente. Y, por supuesto, quechua, si es aymara, si es cacataibo, si es, ¿sí? Amerindia peruana y el chipibo comnivo, ni hablar, pues, ¿no? Ni hablar. 4. Indica la alternativa en la que se ha cometido un barbarismo ortográfico, o sea, un error de uso de letras. A ver, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan. Me prosterno ante ellas. Ahí está. Una La palabra. D. Dedo. Vamos. Brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Percibo algunas palabras. Esta es la correcta. Así es, maestro. Esta es la correcta. Error en la clave vaca. Las adhiero, las percibo, las muerdo, las derrito. Amo tanto las palabras. La palabra adhiero no lleva H. Casa. Las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen. Vocablos amados. A ver, ¿cuál es el error aquí? A ver. A ver. Se esperan, se escuchan hasta que de pronto caen vocablos amados. Es correcto, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Ah, barbarismo ortográfico, es correcto. Sí, pero me parecía raro tener la palabra adhiero, ¿no? Es correcto también. Y entonces en la clave enfermo tampoco hay error. A ver, agarro. Ah, acá hay un error. ¿No? Acá hay un error. A ver, ¿qué estoy buscando? Barbarismo. En dedo no hay error. Lapsus. En dedo no hay error, ¿no? Pensé que estaba buscando las correctas. Aquí está la palabra. Tutún, tutún. Zumbando. Este es indiscutible. Adhiero es correcto, prosterno es correcto también. Ah. Zumbando se escribe con. Zumbando se escribe con Z. Así es. Con Z. Esa es la respuesta. 5. El latín fue el idioma por excelencia utilizado durante el Imperio Romano, el cual logró extenderse y conquistar casi toda Europa y algunas partes del Medio Oriente. La variedad del latín vulgar forjó lenguas romances, entre las cuales figuran las ibero-romances, o sea, las que son de la península. Y esa debe ser la clave. La D, profe. Dedo. Ah. Mire esto interesante. Ojo con esto. El francés no es peninsular. Lo mismo que el italiano no son peninsulares, no son de la península ibérica. No son de la península. Pero ¿sí son lenguas romances o no? Ah, sí, son lenguas romances, maestro, así es. Okay. Pero mire, la pregunta es por las ibero-romances. Sabemos que no puede ser el árabe porque no es romance, y sabemos que no puede ser tampoco el rumano porque no es íbero, ¿sí? No son romances, pero no ibero-romances. Así que efectivamente la respuesta es la clave, como dicen ahí Heider, que se colgó de la C ahí, efectivamente, la clave casita, el castellano, el portugués o lusitano, también se dice lusitano, y el asturiano. Así es, maestros, ¿ah? Así es, excelente. Ahí está, otro ahí. ¿Qué enunciado presenta uso correcto de la grafía? Así que deben haber errores.
Aquí tengo un error. No es idiosincrasia. Es, dime. Idea sin gracia. Idiosincrasia. Es con I. Es idiosincrasia. Buena. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas. Puntillas, diminutivo. Doble L. Y comienza a dar sus primeros pasos. Ahí va la clave de dedo, ¿no? Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea una atmósfera. Atmósfera con S. Encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Así es, mi estimado Cristian, Luis, amigos. Excelente. Es correcto. Entiendo, profe. Y en la clave enfermo, el error está en las palabras beatas, ¿no? Eso es con B. Así es, maestro. 7. Indica la oración que presenta error. Nuevamente error. Nos tienen con el error, una vez más. Error de grafía. A ver. No me convocaban a la sesión. Correcto, sesión. Con S es asamblea o reunión, porque si es con C es de ceder, renunciar, ¿no? Correcto, mayúscula en Congreso y República. Ángela, no me vayas a echar, vayas de ir. Correcto, de acuerdo, de acción. A, la palabra hilación. La D. Dedo, ¿no? A ver, ya están hechas las vallas. Aquí, miren acá, casa. Ya están hechas las vallas. Las es artículo, debe presentar un sustantivo. Y vallas con Y es del verbo ir. La respuesta no es dedo. Ojo que la palabra hilación se puede escribir con H y sin H, ¿de acuerdo? Dependerá de qué es lo que quiere decir. Cuando quiero unir ideas, pienso en la idea de hilación sin H, ¿sí? Pero si la idea de hilación tiene que ver con hilo, en ese caso sí llevará H. Así que en este caso es correcta la idea, ¿sí? Estoy buscando el error en la grafía y el error se encuentra en la clave casa. Debe de ser con doble L, no con Y. 8. La llegada de los conquistadores a América supuso no solo el descubrimiento de un continente, sino una fuente lexical muy importante para el español, los americanismos. Según esta información, marque la alternativa que reúne oraciones con americanismos. Y ustedes me van a ayudar a encontrar el error aquí. ¿De acuerdo? Aquí hay un error en las claves. La casera invitó una yapita generosa de chicha. ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a Huamanga, a Ayacucho, y han tomado su chicha de 7 semillas y han pedido una yapita? O en Huancayo también, ¿ah? Ahí está. También puede ser, ¿ah? Así es, mi estimado Luis. Es 1 y 3, profe. Así es. Y como está planteado aquí, no hay una clave. Una yapita de un jarro así de chicha es casi otro jarro. Es fantástico. Una yapita. Y cuando uno va al mercadito central en Huamanga y pide un caldo, ¿sí? Un caldo de cabeza, así, una cosa así brutal, y pide una yapita es para no acabar ya. Fantástico. Esa es nuestra. Y en el caso del enunciado número 3, por supuesto, tomate, aguacate, ¿cierto? Pues son aztecas. Cabecita de carnero, fantástico. Cabeza de mono nunca he tomado, pero dicen que también es agradable, pero la verdad es que le tengo cierta distancia al monito para comerlo. 9. Señala la oración que contenga más errores en el uso de las grafías. Sí, ¿no, Clara? Quita el apetito eso. Más errores. Un calderón de cabeza, sí, ya, buenazo. Clave avión, eligió. Otro, recuerde que es buqué. Las damas saben, es un buqué, no buque. Es un buqué. El mantel hecho a crochet. Y si es hecho, es de hacer. Hecho sin H es de echar o de lanzar, ¿de acuerdo? Ya que sabía que todos los detalles eran muy importantes. Excelente. Con calma con el menú, calma con el menú. Vaca, la injerencia de los padres, correcto, injerencia, sobre los hijos debe ser moderada, pero cuidado con el libertinaje con J, ¿de acuerdo? Las vicisitudes, aquí hay un error, es CS, no SC, que experimentamos a lo largo de la vida son las pruebas a nuestra fortaleza con Z y resiliencia como seres humanos, con S. La respuesta de la clave enfermo. Vamos directamente, Nicolai. Vamos, Luis. Ahí. La congresista en sesión. Esa sesión es con S, de reunión. Fue censurada. Eso es con C.
por su aptitud matonesca. Debe ser matonesca. Aquí hay error y aquí también hay error, porque debe ser conducta, actitud con la que atacó a la ministra. Resulta difícil aceptar su misoginia. Definitivamente la respuesta es la clave enfermo. Y definitivamente es increíble cómo pueda blindarse a una persona que ha actuado con semejante alevosía. Es más, que sea una mujer la que actuó de esa manera es definitivamente repudiable. Que un hombre lo haga definitivamente es condenable, execrable, pero que una mujer lo ejecute es peor todavía. Terrible. No he encontrado personas más desleales en un bus para dar un asiento que justamente las mujeres, honestamente. Sí. Porque ya que el hombre se quiera hacer el dormido, ya pues es un miserable. Pero que una mujer vea a una mujer embarazada y no quiera darle asiento, ya es condenable, definitivamente. He visto eso. 10. Señala alternativa en la que se presenta palabra que proviene de una lengua amerindia. Vamos, dime la respuesta. Bailarina de reinas del show, el folclore latinoamericano, sanciones para los fiesteros, crisis de los clubes de fútbol nacional o el tiburón es el escualo más grande. Tutún, tutún. Así es, Cristian. La respuesta es la clave enfermo. ¿Y cuál es la palabra en este caso? El americanismo. La palabra tiburón. ¿Cierto? Así es, Cristian. Así es, maestro. 11. Identifica la oración que presenta más errores en el uso de grafías y nuevamente errores en el uso de grafías. Todo está en la palabra, señor. Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó con S. Como una reinita adentro de una frase que no la esperaba y que le obedeció, y obedeció es con C de obedecer. Tiene sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tiene de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar, no es transmigrar, es transmigrar, de patria, de tanto ser raíces con C, ¿no? Porque viene de Z. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro, recientísimas con C, ahí está. En el féretro escondido y en la flor apenas, con S, no con Z, comenzada con Z. Ahí van 3. Y la respuesta es la clave enfermo, me dicen. Vamos. Estos andaban a zancadas, con Z, de zancos, por las tremendas cordilleras, por las Américas encrespadas de Crespo, con S, buscando patatas, butifarra, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz, con Z, que nunca más se ha visto, y ese ha visto lleva H del verbo haber, verbo compuesto. Y sí, la respuesta para esto es la clave enfermito. Ahí está. Y en el caso de la clave dedo, torbos, con V. 12. En la Edad Media, la civilización musulmana logró adelantos en varias disciplinas con respecto a la cristiana, y esto hizo que algunas técnicas, objetos y situaciones que no eran conocidas por los cristianos fueran asimiladas en forma directa, sin la necesidad de crear una nueva palabra, es decir, hubo préstamos lingüísticos. Es por ello que el español posee palabras que provienen del árabe. Identifique la oración que presenta más arabismos. Y la respuesta es la clave. Tutun, tutun. ¿Dónde está mi cursor? Acá está mi cursor. La clave, casa o dedo. A ver, casa, alfa, alfares, nada más, ¿cierto? Dedo, ¿cierto? Almirante, alférez, altruismo, ¿cierto? La clave dedo debe ser. Porque la clave enfermo usa democracia y eso es griego, plutocracia y eso es griego, antropología y eso es griego. Definitivamente la respuesta es la clave dedo. Y 13. Número de errores en el siguiente fragmento. Cada uno escoge, con G, una acera, la E, la número 6. Los cubos de basura están alineados, sin H, delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Explorador, si hay exploración. No, no es la clave enfermo, es la clave casita. Son 7 errores. Amigos, muchas gracias por su paciencia, 1000 perdones por la demora. Espero que haya sido grata nuestra reunión. ¿Sí? Gracias por su tiempo, profe. Gracias, profe.
Y ya Gracias. saben, Gracias, ya profe. saben, amigos, ¿ah? Tienen que escuchar completita la canción de El Nuevo Cinema Paradiso.